Muy bien, como le dije, ahora vamos a conversar con el economista Juan José Vera del Carpio. Él es asesor del cuarto Censo Nacional Agropecuario, él trabaja en el INEI, y quisiera que nos pueda explicar por qué este es un tema de trascendencia para todos. Economista, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué es un tema relevante? Esto que suena muy técnico, pero cuando yo comencé a revisar, me enviaron la información, dije, es un tema bien relevante para el país. Es importante por cuanto es el único sector de la economía del conjunto nacional que no tiene información actualizada. El último censo agropecuario se realizó hace 18 años, en 1994. Desde ahí hasta ahora, poco a poco nos hemos ido alejando de la realidad estadística y del conocimiento del sector. ¿Y por qué es tan importante contar con un buen censo, con estadística importante para cualquier sector, pero el sector agropecuario en particular? Bueno, la información es el punto de partida para cualquier proyecto, para cualquier programa, para el diseño de políticas públicas, para el desarrollo en general del conjunto. El gran cambio que se manifiesta en el sector agropecuario de los últimos años es producto del esfuerzo casi individual de las empresas o de los productores. El Estado acude poco porque no tiene una información de base del conjunto del sector. Y la obligación del Estado es responder por el sector, por impulsar las áreas más importantes, las de mayor potencialidad, o defender las áreas críticas. Y después del TLC, pues todo eso, de los TLC también todo eso cambió en el sector agropecuario. Y no tenemos información actualizada. Y por ejemplo, ¿qué preguntas son las más importantes en un censo como este? ¿Qué información fundamental nos va a dar, de la cual no sabemos nada y el censo nos va a dar mucha información? Mire, hay tres partes aquí que había para distinguir la respuesta. Hay un conjunto de preguntas que son obligatorias para todo el mundo, porque la FAO determina un punto de base de comparabilidad. Correcto. Es decir, para que todos los países puedan tener las mismas definiciones y las mismas preguntas sin poder agregar técnicas. De acuerdo. Hay un comparaciones segundo, internacionales. Claro, por definición. Hay una segunda parte, un paquete de preguntas, que son las preguntas de conjunto que tradicionalmente se han hecho en los censos en el Perú y que hay que seguirlas haciendo para respetar las series históricas. Es decir, podamos comparar los datos de los años 50 con los 60, 70 y así más adelante. Pero podría ser que en algún momento digan, hay preguntas que ya no sirven. Sí, es posible. No, que ya cayeron en desuso, no sé. Es posible. Por ejemplo, las preguntas antes de la reforma agraria o después de la reforma agraria, claro. Hay algunos, por ejemplo, ¿qué es una SAICE? Ahora ya no tiene un peso. Lógico. No, la asociatividad en ese sentido, ¿no? La asociatividad, y que la preguntamos ahora, y que pertenece a este tercer conjunto de preguntas, que son las preguntas que tienen un sesgo nuevo. Por ejemplo, el tema mujer, el tema hogar productor, el tema tecnología, el tema asociatividad. Son cosas que tienen que ver con el mundo nuevo del agro. Es decir, la asociatividad con el aspecto empresarial, en cómo podemos hacer o cuál es la realidad que tenemos en este momento para que a futuro podamos pensar en políticas de Estado nuevas que ayuden, como se hizo en el sudeste asiático y en otras partes del mundo, que ayuden a solucionar el problema del minifundio, por ejemplo. El tema de la pobreza. No olvidemos que 2 de cada 3 pobres en el Perú se encuentran ubicados en el área rural. Claro. Y la base productiva del área rural es la agricultura, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante para el país. ¿Y ese censo se complementan con otros instrumentos que sigue el INEI? Por supuesto. En primer lugar, es el último de los censos productivos. Ya hicimos el censo de vivienda, juntamente con el de población. Después hemos hecho los censos económicos, excepto un sector, el sector agropecuario. Y hoy día, a partir del 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, recabamos la información para el censo del sector agropecuario, que es el único que falta. Cumpliendo esto, tenemos, digamos, desde el punto de vista económico, desde un punto de vista estadístico, cómo completar nuestras cuentas nacionales. Vamos a poder hacer una serie de trabajos de carácter multisectorial, ¿no? Por eso es importante para Economía y Finanzas, para el Banco Central de Reserva, en el área de la tecnocracia. Correcto. Pero más importante es en el área del productor. Nosotros vamos a entrevistar a cerca de 2,5 millones de productores. Wow. ¿Y cómo es la logística de esto para encuestar a tanta gente? Yo le voy a decir zonas tan dispersas, además. Sí que es una cosa, ha sido un trabajo que ya vamos por el año casi de... Planeándolo. Trabajándolo más que planeándolo, porque, mire,
En un censo de población es muy fácil imaginarse. En una ciudad, una manzana, voy, toco las puertas, claro, y tengo un orden para tocar las puertas y entonces tengo más fácilmente datos. En el campo no es así, las chacras están ahí dispersas, pueden estar juntas y entonces lo primero que se necesita es una cartografía y desgraciadamente el Perú ¿Se cuenta con eso? No tiene una cartografía nacional. Entonces lo que hemos hecho es juntar todas las cartografías de todas las instituciones públicas, del Ministerio de Agricultura, la que tenía INEI, la que tiene las Fuerzas Armadas, y en fin, toda la cartografía parcial la hemos homogenizado en un momento. Hemos llegado a tener una especie de carta nacional, y es el primer aporte del censo agropecuario actual, y a partir de allí hemos ido al campo para verificar si lo que hemos homogeneizado en gabinete funciona. Claro. Y al salir al campo, que lo hemos hecho en el mes de enero a marzo de este año, hemos tomado también un listado de los productores que hay en esos sitios. Los primeros datos entonces nos llevaron a que el cambio en el agro se va a sentir con el nuevo censo, porque según el censo 94, por ejemplo, teníamos 1.760.000 y tantas unidades agropecuarias. Hoy día estamos arriba de las 2 millones de unidades agropecuarias, por lo menos siendo conservador, digamos, en el dato. Pero bien, una vez que hemos obtenido la cartografía y que tenemos toda la información en papel, verificada en campo, dividimos eso en 25.000 pedacitos, por decirlo de alguna manera fácil. Es decir, en 25.000 unidades de producción en sectores de información. Un trabajo así de detalle, ¿no? Enorme. Pero claro, y lo hacemos en Huepí, lo hacemos en Tacna, lo hacemos en Tumbes, lo hacemos en Puno, claro, porque es universal el censo. No es una encuesta, es un censo. Así es, y entonces cada sector de empadronamiento debe de tener alrededor de 120 unidades agropecuarias. ¿Por qué 120? Porque esa es la carga que le vamos a dar a un censista. Entonces cada censista, que son en este momento 23.600 censistas que hemos contratado, que el día de ayer han terminado su ciclo de capacitación, concurso de 10 días en cada capital del distrito del país. Entonces, en ese espacio, el censista tiene más o menos 120 unidades para censar durante un mes. Por eso dura del 15 de octubre al 15 de noviembre. Y entonces, alrededor de 5 unidades productivas agropecuarias por día. Esa es la carga que tiene el censista. Y así vamos a recorrer a lo largo y ancho del país con estas 20 y tantas mil personas, 23.000 personas por un lado. Pero para asegurarnos de la calidad del dato, cada 4 censistas hay un revisor. Lógico. Y ese revisor chequea y puede hacer regresar al censista si es que no encuentra correcta el llenado de la información. Y después cada 10 revisores hay un jefe de sector que además vuelve a revisar. Logística, ¿no? ¿Cuándo piensan terminar? Estar con los datos finales. Nosotros vamos a replegar la información en un periodo también de 30 días como máximo. O sea, entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre, nosotros recogemos toda la información. La vamos a procesar para sacar una primera información preliminar antes de fin de año o a fin de año. Antes de fin de año. Sí, pero versión contundente, final, así, en última. Estamos hablando del segundo trimestre del próximo año. Por ahí. La información va a ser, por ejemplo, escaneada, la captura del dato va a ser por escáner. Y todo el sistema a partir de ahí está computarizado, tenemos todos los sistemas. Es un censo caro para una economía, pero es indispensable, sino cómo se diseñan políticas públicas en el sector. Así es, y ya no podemos seguir ir más allá, ¿no? Bueno, lo comprometo para que, no sé, si a mitad de camino ya vienen a contarnos qué es lo que han encontrado. ¿Eso debe ser por cuándo? ¿Por noviembre? Bueno, algunos resultados la segunda quincena de diciembre. Ya. Pero nos gustaría aprovechar la última instancia para los productores agropecuarios, invocarles a que se asistan al llamado de los censistas que van a estar. Ingeniero, muchísimas gracias por venir. La verdad que es un tema muy, muy interesante y de mucha utilidad para un sector clave de la economía peruana. Muchas gracias. No, Augusto, a usted le gracias. Y viene para cuando vaya contando a mitad de camino, luego cuando ya acaben todo. Con todo gusto. Muy bien. Hasta acá el ingeniero economista Juan José Vera del Carpio hablándonos del censo agropecuario.